Welcome to Francis Collins School. Muy bien, mis queridos alumnos, estamos en la siguiente clase que es personal social. A ver, primero nuestra confesión de fe, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Muy bien, vamos a continuar con las culturas preincas, ¿sí? En las culturas preincas, su nombre lo dice antes de los incas. Ah, ¿y por qué antes de los incas, Miss? Ah, pues porque los incas fueron la cultura más grande del Perú. Entonces, todas esas influencias, esas pequeñas culturas han influido también en parte a nuestra grande cultura. Entonces, por esa razón es que le decimos pre-incas, antes de los incas. Pero antes vamos a recordar lo que hicimos la clase pasada. ¿Sí? A ver, primeramente hablamos acerca de los primeros pobladores, los que habían llegado de un lugar hacia América. ¿Y por dónde llegaron? ¿Se acuerdan? Muy bien, por el estrecho de Bering, ¿no es cierto? Por ahí habían venido. ¿Y de dónde vinieron? De Asia, ¿sí? De Asia vinieron hacia América por el estrecho de Bering. Ya pues si resulta que estos señores, estos pobladores, se instalaron en los diferentes lugares de América, ¿no? Y justamente pues en Perú los primeros que se instalaron, pues formaron un grupo y ese grupo pues es las primeras culturas, ¿no? ¿Por qué culturas? Porque ya como se instalaron, tuvieron sus propias formas de vida. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ver estas pequeñas culturas. ¿Cuáles son? Tenemos la cultura Chavín, la cultura Paracas, la cultura Nazca, Mochica, Tiahuanaco, Guari y Chimú. La cultura Chavín es la madre de las culturas, ¿sí? Entonces, ¿por qué la madre? Porque han sacado algunas cosas de ellas para formar las otras culturas. Entonces, la cultura chavín se destaca por sus cabezas clavas. ¿Qué son sus cabezas clavas? Cabezas de piedra clavadas o puestas en un muro de una pared, ¿no es cierto? Luego, la cultura paracas. La cultura paracas se caracteriza por sus fardos funerarios y por sus trepanaciones. ¿Qué eran trepanaciones, mis? Unos huequitos que les hacían en la cabeza debido a de repente alguna enfermedad o de repente para marcarlos, ¿no? Porque las paracas también fueron los primeros cirujanos que hubieron en el Perú, ¿sí? Luego, en sus fardos funerarios se caracterizan pues sus mantos, ¿no? Sus mantos que eran muy bonitos, hechos de muchos colores. En la cultura nazca, no sé si tú has escuchado sobre las líneas de Nazca, ¿no? Eso se caracteriza, pues la cultura es prácticamente lo principal de la cultura nazca. Esas líneas utilizadas, que sea, mejor dicho, que se dice que han sido utilizadas para la agricultura, pero no se sabe en sí si es cierto. Luego tenemos la cultura mochica, la cual se caracteriza por los huacos retratos. ¿Qué son los huacos retratos? Son cerámicas en las cuales se dibuja pues la cara de una persona, ¿no? O sea, es como una cara y de ahí sale la vasija, ¿no? Por eso se llaman guacorretratos. Los tiahuanacos que se caracterizan por la portada del sol. Esta es la portada del sol. Los guari por su cerámica, ¿no es cierto? Y los chimú por nuestro famoso señor de Zipán, ¿sí? El señor de Zipán y también por el famoso tumi, ¿no? El tumi de oro. Muy bien, entonces vamos a desarrollar cada una de estas culturas. El día de hoy vamos a trabajar con tres de ellas,
¿sí? Y así poco a poco vamos aumentando, ¿sí? Vamos a hablar acerca de la cultura chavín. La cultura chavín se desarrolló en el departamento de Ancash, ¿sí? Este es el departamento de Ancash. Su principal actividad fue la agricultura. Aquí dice Chavín de Huántar, ¿por qué? Porque ahí está pues justamente el templo de Chavín, que es un templo en el cual ha sido edificado con muchos pasadizos subterráneos. Y justamente dentro de este templo es que encontramos estos hermosos objetos, como lo son las cabezas clavas afuera, ¿no es cierto?, del templo, ahí incrustadas, la estela de Raimondi, ¿sí? Esta es la estela de Raimondi, que es prácticamente una figura hecha de piedra, el lanzón monolítico, que es este, aquí tenemos el templo de Chavín, ¿sí? Y su cerámica, que era en negro, ¿ya? Su cerámica estaba basado en negro, es decir, todas sus vasijas, sus vasitos, todo eran mayormente de color negro, ¿sí? Entonces, esta es la cultura chaví. La cultura Paracas. La cultura Paracas se desarrolló en el departamento de Ica, ¿sí? Al sur de Ica. Aquí tenemos justamente, aquí en la península, aquí, ¿conocen la bahía de Paracas? Exactamente, por ahí está todo lo que es esta cultura Paracas, ¿no? ¿Destacaron qué cosa? Ah, destacaron porque ellos eran pescadores y como les había dicho, también los primeros cirujanos. Destacaron por sus famosos tejidos y estos tejidos eran utilizados para hacer los fardos funerarios, ¿sí? Entonces, estos eran los fardos funerarios. ¿Qué significaba un fardo funerario? Ah, cuando se moría una persona, primero lo colocaban en una canastita y luego lo envolvían con sus mantos, ¿sí? Con esas telas que ellos hacían, con eso lo envolvían y luego lo colocaban en unas tumbas. Estas son las tumbas en forma de cono, ¿no es cierto? Así de forma de botella. Habían tumbas en forma también de cuadrados. Bien, entonces practicaron, esto es una trepanación craneana, hacerle un huequito, que a veces esto era porque de repente estaba mal, ¿no? Y le quitaban, o también simplemente le ponían un pedazo de cobre o de oro, ¿sí? Esas eran las trepanaciones craneanas. Y estos los fardos funerarios, ¿sí? Muy bien. De ahí tenemos la siguiente, la cultura mochica. Se desarrolló en el Valle de Moche, en lo que nosotros ahora conocemos como la ciudad de Trujillo. Y ahí es donde se han encontrado tumbas reales, ¿sí? Así como nosotros conocemos ahora, ¿no? En un cajón. Ahí se han encontrado tumbas con personajes importantes como los que vemos aquí. Este es el más importante, pues todo lo que ustedes observan aquí ha sido encontrado en la tumba. Obviamente que la persona no, ¿no? Pero sí todo lo que está aquí es el famoso señor de Zipán. Todos, es decir, prácticamente huesitos envueltos en toda esta vestimenta llena de oro, hecha de oro. ¿Sí? Todo, hasta las orejeras, los cinturones, las pulseras, todo eso ha sido hecho de oro, ¿sí? De puro oro. Muy bien, por eso se caracteriza esta cultura mochica. Muy bien, ahora sí vamos a hacer nuestra actividad, nuestra fichita, la vamos a pegar en nuestro cuaderno y vamos a realizarla. Veamos. Entonces vamos a primero marcar, ¿sí? La cultura chavín, ¿sí? ¿Dónde se desarrolló? Muy bien, en Ancash. La cultura Paracas en Ica. La cultura mochica en Trujillo. La cultura tehuanaco, vamos a hacerlo la siguiente, pero se desarrolló en
Puno. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a colocar algunas cosas todavía no las hemos realizado, pero les he hablado al comienzo acerca de eso. Estas serán las cabezas clavas, ¿no? Y de qué vamos a escribirlo, ¿no es cierto? Vamos a escribir, ¿ya? Cabezas clavas. Cabezas clavas, ¿sí? ¿Esto qué era? Líneas de Nazca, ¿no es cierto? Líneas listo. Este es el Tumi, ¿no es cierto? Dijimos que era el Tumi. Este es el Guaco retrato, ¿sí? Este es el guaco retrato. Fíjense, ve, como les dije, es la forma de una cara y de aquí viene la vasija, la boquita para llenar de repente agua, así, ¿ya? Ese es el guaco. Guaco retrato. Listo. Y esta es la portada del sol, que ya la habíamos visto, ¿no es cierto? Portada del sol. También hay la portada de la luna. Muy bien. ¿Correcto? Y ya. Ahora, las cabezas clavas, ¿a quién pertenecían? A la cultura chavín, ¿no es cierto? Las líneas de Nazca, su nombre lo dice, Nazca. El Tumi, a la cultura chimú. Huaco retrato, mochica y portada del sol, tiahuanaco. Muy bien, entonces, ahora sí, mis alumnos, eso es todo. Lo que tienen que hacer es copiar el tema sin dibujos, ¿sí? Y resolver la ficha que ya lo hemos resuelto juntos. Entonces nos vemos hasta la siguiente clase. Que Dios los bendiga y gracias.